Celestial, Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Invocamos su presencia en este momento. Rogamos que el centro de nuestras miradas, pensamientos y sentimientos sean solamente ustedes en esta hora. Nos reunimos aquí, pero estamos conectados con los ángeles para darle honra y gloria al Dios grande y soberano que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Nos hemos juntado este día para tributarle ese homenaje que solo usted es digno de que se lo demos, porque usted es el que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Le rogamos que podamos sentir todos aquí su presencia en todo este tiempo que hemos de estar honrando su nombre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Ese es el título de mi presentación ahora. Vamos a hablar de la lluvia esta mañana. ¿A cuántos de ustedes les gusta la lluvia? Bueno, las manos levantadas dicen que efectivamente casi a todos les gusta la lluvia. Hay quienes sienten una fascinación especial por la lluvia y todo lo relacionado con ella. A esas personas se les llama pluviófilas. Ellas se encuentran tan placentero escuchar el sonido de la lluvia debido a su suavidad y monotonía que les reduce hasta el estrés y la ansiedad. A esas personas les gusta estar cerca de la ventana por largos ratos mientras llueve, porque eso les mejora el estado de ánimo y les da salud mental. Para otros, en cambio, la lluvia tiene un efecto de melancolía, porque les trae recuerdos de otras épocas. Por ejemplo, yo me recuerdo que debido a la escasez de agua donde nosotros vivíamos, cada vez que llovía, aprovechábamos para poner recipientes de plástico para que se llenaran y así usarla posteriormente. Pero independientemente de nuestros sentimientos relacionados con la lluvia, les pregunto, ¿cuántos creen que la lluvia es una bendición de Dios? Así lo dice la Biblia en varias ocasiones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 y 14. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hermanos y hermanas, aquí Dios promete a los israelitas que si lo aman y le sirven de todo corazón y alma, pero también guardan sus mandamientos, Él proporcionará lluvia a su tierra en su temporada. Esta lluvia les asegurará que tendrán abundantes cosechas, como también ganado. Parafraseando este pasaje, una Biblia con un lenguaje así más actualizado, dice así: así que si obedecen fielmente los mandamientos que les doy hoy, de amar al Señor su Dios y de servirlo con todo su corazón y con toda su alma,
Entonces enviaré lluvia sobre su tierra en su temporada, tanto las lluvias de otoño como las de primavera, para que puedan recoger su grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hermanos y hermanas, aquí la lluvia es un signo del favor de Dios y una recompensa por la obediencia. Sostiene la vida, la prosperidad, indicando que Dios es el proveedor supremo. Hermanos, las lluvias estacionales, tanto de otoño como de primavera, también llamadas temprana y tardía. Hermanos, estas lluvias eran esenciales para el ciclo agrícola del pueblo de Israel y simbolizaban esas lluvias el continuo cuidado de Dios y la naturaleza cíclica de las bendiciones que aquel pueblo recibía. Por el contrario, la ausencia de lluvia, hermanos, eso representaba el juicio de Dios. En este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, advierte sobre las consecuencias de la desobediencia de la siguiente manera. Deuteronomio 28, versículos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Otras traducciones dicen así: el cielo sobre tu cabeza será de bronce, la tierra de ti será de hierro, la tierra debajo de ti será de hierro. El Señor convertirá la lluvia de tu país en polvo y ceniza. Caerá del cielo hasta que seas destruido. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la imagen de un cielo de bronce y una tierra de hierro contrasta fuertemente con la lluvia que da vida. Y no es otra cosa, hermanos, esto que acabamos de leer, como la retirada completa de las bendiciones de Dios. Este pasaje lo que nos dice es que la lluvia o la falta de ella servía como barómetro para medir la relación del pueblo con Dios. Y cuando hablamos de barómetro, estamos hablando de ese instrumento que mide la presión atmosférica. Mis hermanos, cuando el pueblo de Dios se alejaba de él, el orden natural se veía interrumpido, trayendo sequía y desolación, y por lo tanto era una maldición. Pero en el campo profético, la lluvia sigue siendo un símbolo poderoso, pues el profeta Joel sigue hablando de que viene un tiempo futuro donde va a haber restauración y bendición, y lo simboliza por medio de la lluvia. Vamos a la lectura bíblica que leímos en Joel 2, versículo 23. Joel 2, versículo 23. La Escritura nos dice de la siguiente manera: permítame que ese librito se me fue por acá. Joel 2, versículo 23, y dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Hermanos, parafraseando también este texto, otra Biblia dice: alégrense, pueblo de Sión,
Regocíjense en el Señor, su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño, porque es fiel. Les envía abundantes lluvias, tanto de otoño como de primavera, como antes. Hermanos, esta promesa de lluvia no solo significa restauración física, sino también renovación espiritual. Después de haber sufrido mucho los israelitas, Dios les está dando esta buena nueva. Dios le dice a su pueblo que se alegren porque la sequía ha terminado, que las lluvias volverán y serán abundantes como al principio. Todo lo que la plaga había destruido, ahora va a ser devuelto y multiplicado a los hijos de Sión. El hambre, se está diciendo el profeta aquí, va a ser reemplazada por la abundancia, incluyendo el trigo, el vino y el aceite. El Señor les está garantizando aquí la lluvia temprana, es decir, la de otoño, como también la lluvia tardía, es decir, la de primavera. La temprana caía desde mediados de octubre hasta principios de noviembre. Esta lluvia, ¿qué era lo que hacía? Ablandaba el terreno y facilitaba la germinación de la semilla y el crecimiento de los cultivos. En cambio, la lluvia tardía, esa caía antes de la cosecha, desde los comienzos de marzo hasta abril. Y esta lluvia contribuía a la maduración de los cultivos. Por lo tanto, como ya lo leímos en Deuteronomio, aquí en Joel la lluvia sigue siendo tremendamente importante para la vida de los israelitas y es considerada un don de Dios. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando esto, que mi abuelito me decía cuando tenía yo, creo que 7 años, me decía, cipote, afile el machete, me decía, porque nos vamos a ir para ir limpiar ya el terreno donde vamos a sembrar. Y yo me recuerdo que él me había, de 7 años me había conseguido a él le dijo un machete, a uno que tiene una vuelta así. Y me recuerdo que él había puesto en un palo, allí había puesto una piedra de afilar. Y él me decía, así se afila el machete. Y yo me ponía a afilarlo. Y afilábamos temprano en la mañana y nos íbamos. Yo tenía que ir a la escuela. A eso de la 1 de la tarde yo tenía que estar en la escuela. Pero a las 6 de la mañana nos íbamos. Y me recuerdo yo de 7 años que le dábamos y le dábamos a ese monte. No había llovido todavía, pero él decía, tenemos que tenerlo limpio para que cuando vengan las primeras lluvias, el terreno entonces se ponga blandito y podamos sembrar. Y me recuerdo que limpiábamos y después nos poníamos a sembrar. Como estaba pequeñito, él me ponía una lata de leche seteco, le decían allá en ese tiempo en mi país. Y me la amarraba aquí y me metía a él los granos de maíz. Y luego me daba un chuzo y me decía, das un paso y siembras ahí, tiras 3 granos y así te vas. Y me recuerdo yo que sembrábamos y ahí nos quedábamos esperando. Oh, hermanos, ese abuelito, sí que él sabía ya que para mayo esas lluvias venían. Y efectivamente, cuando venían esas lluvias, entonces nosotros mirábamos que empezaba a brotar lo que habíamos sembrado. Germinaba la semilla. Y después empezábamos a ver cómo eso iba creciendo. Y al mismo tiempo que iba creciendo, pues la maleza también le iba naciendo a la par y me decía, ahora vamos a quitarle la maleza. Y ahí íbamos otra vez, cuidando aquello. Y así estábamos, hasta que estábamos esperando otras lluvias que ya le daban prácticamente la madurez al grano. Y luego me decía, vamos a tapiscar, me decía. Y era ir allá a quitar la mazorca. Y qué interesante cómo él se dejaba guiar bastante por el ciclo de las lluvias. Efectivamente, las lluvias tempranas hacían germinar la semilla y las lluvias tardías hacían que el grano estuviera maduro para cosecharlo. Bueno, hermanos y hermanas, si bien es cierto todo lo que hemos leído en relación con la lluvia
y con esto que les he contado de mi experiencia, efectivamente tiene una aplicación literal, nosotros vamos a ver a partir de este momento que también tiene una aplicación figurada en una poderosa profecía que se ha de cumplir al final de los tiempos. Me refiero a la profecía, como ustedes ven ahí en la pantalla, de la lluvia tardía. Entendiendo la lluvia tardía, ¿como qué cosa? Como el derramamiento del Espíritu Santo sin medida sobre el pueblo remanente de Dios. Nosotros, como toda una vasija, debemos orar para que, como dice el título de mi presentación, hermanos y hermanas, seamos llenos de la lluvia tardía. Sobre todo cuando tenemos el gran desafío de advertir al mundo de que Cristo viene pronto. Sobre todo cuando aquí en San Antonio tenemos el gran desafío de que esta ciudad conozca del verdadero mensaje. Tener la vasija lista para que sea llena de la lluvia tardía es clave. ¿Cuántos de ustedes quieren ver al Señor cuando venga en gloria? Bueno, hermanos, no lo van a ver si su vasija no está llena de la lluvia tardía. Porque la vasija suya y mía, si están llenas con la lluvia tardía, nos van a capacitar para ver a Cristo venir en gloria. Es necesario que nosotros estemos preparados para esto. Nosotros somos esa vasija. El don de profecía, haciendo una analogía de todo esto, nos dice lo siguiente. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 44. ¿Pero qué quiere decir la sierva de Dios con la expresión derramamiento de la gracia espiritual? Que fue prefigurada o que fue simbolizada por la lluvia temprana y tardía que caía en los países orientales. Oh, mis hermanos, ¿qué quería decir la sierva del Señor cuando dice que iba a haber un derramamiento de la gracia espiritual simbolizada por esa lluvia temprana y tardía que caía en los países orientales? Vamos a mirar en la siguiente declaración lo que ella quería decir cuando hablaba del derramamiento de la gracia espiritual. Testimonios para Ministros, página 506, dice: el Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra de ¿quién, hermanos? La obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Así que, hermanos y hermanas, la mensajera del Señor hace una analogía de las lluvias con el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida para su crecimiento espiritual, y que entonces estemos listos como grano para ser cosechados y ser puestos en el granero celestial. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo se refería el apóstol Pedro a esta misma experiencia? Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y la Escritura nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado.
Cabe aclarar que cuando Pedro está diciendo esto, hermanos, ya ha ocurrido la lluvia temprana en las vidas de ellos, porque el Espíritu Santo ha venido para tomar control de sus vidas. Desde ese momento, cuando en la fiesta de Pentecostés, ellos, a manera de llamas de fuego, el Espíritu toma control y comienzan a incluso a hablar en otros idiomas. Hermanos y hermanas, cuando Pedro está diciendo estas palabras, ya se está cumpliendo a manera de lluvia temprana el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo aquí que antes de la venida del Señor, está diciendo él que vienen los tiempos de refrigerio. Usted tiene que ponerle atención a lo que lee. Jesús dijo un día, ¿cómo lees? Hermanos, antes de la venida del Señor, dice Pedro, tenemos que pasar por la experiencia del refrigerio. ¿Qué significan los tiempos de refrigerio de los cuales Pedro está hablando aquí? ¿Qué significan? El don de profecía, dicen, Dios nos cuida, página 363. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la obra de prueba que le espera. Así que, hermanos y hermanas, según esta declaración, la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor son la misma cosa. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo que nos ha de preparar, dice aquí, para la prueba que nos espera. Esa hora de prueba, cuando la gracia se acabe y las plagas comiencen a caer en el mundo. Los que hayan recibido el refrigerio de la presencia del Señor, los que hayan recibido la lluvia tardía, podrán pasar esa prueba de una manera victoriosa. Porque podrán caer a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no te llegará. Es decir, ninguna plaga caerá sobre ti, porque tú habrás recibido el refrigerio de la presencia del Señor, habrás recibido la lluvia tardía. Pero, ¿cuál es la equivalencia de la palabra refrigerio, hermanos? Sigamos estudiando la ley y el testimonio para ver. Mire lo que dice ahora, Consejos para la Iglesia, página 180. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. ¿Notan ustedes el equivalente del término refrigerio? El equivalente del término refrigerio es poder de Dios. Mire usted, el refrigerio dice, o poder de Dios. Pregunto, ¿necesitamos nosotros el poder de Dios? Claro que lo necesitamos. Y no solo lo necesitamos, lo necesitaremos. Pero solo descenderá dicho poder, dice aquí, sobre los que se hayan preparado ¿para qué? Para recibirlo, purificándose de toda inmundicia de la carne y del espíritu y perfeccionándose en santidad. Así lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que aquí se demanda, hermanos, no es otra cosa que perfección de carácter para que se cumplan las promesas. ¿Cuáles promesas? Las que se encuentran en el capítulo anterior, el capítulo 6, versículos 17 y 18. Vea la promesa que hay ahí. 2 Corintios 6, 17 y 18 dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor nos va a recibir, que Él será para nosotros nuestro Padre, y que nosotros seremos sus hijos e hijas. Esas son las promesas. Oh, hermanos, dice entonces Pablo, debido a estas grandes promesas, los corintios, los de San Antonio, los de la iglesia Advenimiento, los de la iglesia del aire, debido a estas grandes promesas, dice Pablo, se tienen que esforzar en esa perfección de carácter que debemos alcanzar antes de la venida del Señor. Hermanos y hermanas, estos gloriosos privilegios que encierran estas promesas fácilmente se pierden cuando se permite que la impiedad y la impureza entren en nuestra vida. Cuando la impiedad y la impureza entran en nosotros, ya sea por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que miramos, por lo que pensamos. Oh, hermanos, estas promesas no se pueden cumplir. Pablo dice que porque tenemos tales promesas, estas, donde Dios dice, y yo te recibiré, y seré para ti por padre, y tú me serás hijo. Estas promesas, dice Pablo, solo se podrán cumplir si nosotros nos limpiamos de todo lo que nos ha contaminado. ¿Qué vio usted esta semana? ¿Qué vio usted en su celular esta semana? ¿Hubo algo por ahí que miró y lo contaminó? ¿Qué escuchó usted que lo contaminó? ¿Qué le dio cabida a usted en su mente que lo contaminó? ¿Qué comió incluso que lo contaminó? ¿Qué bebió que lo contaminó? Oh, hermanos, si usted quiere que la promesa de Dios se cumpla, de que Él lo reciba, que Él sea su padre y que usted sea su hijo, Pablo dice, porque tenemos tales promesas, hay que limpiarnos de todo aquello que nos ha contaminado. Hermanos y hermanas, Pablo nos está exhortando a que participemos de una relación más íntima con Dios. Y para eso, Él nos está diciendo, experimenten la limpieza de Dios de una manera continua hasta que puedan llegar a crecer en ello y el carácter de Cristo se pueda reflejar en ustedes. Hermanos y hermanas, ¿cómo se va a reflejar el carácter de Cristo en mi vida? Todavía yo mirando algunos videos en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en la red X y en cualquier otra, que claramente, hermanos y hermanas, tienen un contenido sensual, que claramente tienen allí un mensaje subliminal, que claramente me contaminan en mi vista, me contaminan en mi mente. ¿Cómo yo puedo reflejar el carácter de mi Cristo así? ¿Cómo yo puedo perfeccionarme en la santidad andando en esos caminos? Oh, mis hermanos, Pablo está diciendo, límpiense de todo lo que les ha contaminado.
Porque la comunión con Dios solo se da cuando nos limpiamos de todo eso. Los que tienen comunión con el mundo, esos ni siquiera sienten la necesidad de tener comunión con Dios. Pero Pablo dice, cuando se trata de nosotros, los creyentes, debemos limpiarnos. ¿Y cuál es el medio que Él nos ha dado para limpiarnos? ¿Cuál es el medio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo Jesús nos limpia, dice Juan, ¿de qué? De todo pecado. Es decir, para que Pablo diga, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, es porque los corintios ya tenían el medio para ser limpios, y el medio era la sangre de Jesús. Hermano, hermana, no es imposible que nos limpiemos de nuestras contaminaciones, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Hay que apropiarnos de los méritos de la sangre de Cristo. Hay que orar porque la sangre de Cristo nos limpie de malos pensamientos, de malas miradas, de malos actos, de malas palabras, de todo aquello que nos ha contaminado. Hay que orar porque la sangre de Cristo nos limpie. Pablo dice, perfecciónense en la santidad, perfecciónense en el carácter, para que las promesas que Dios ha dado de que los va a recibir, que será Él su Padre y ustedes serán sus hijos, se pueda cumplir. Necesitamos el poder de Dios, que desciende, dice, únicamente sobre los que se preparan para recibirlo y que se limpian de inmundicia de la carne y del espíritu y se perfeccionan en la santidad del temor de Dios. Necesitamos el poder de Dios que se derrama sobre ese tipo de personas. Pero ¿para qué más necesitamos el poder de Dios? Mire esta otra cita. Si tenéis una sensación de necesidad en el alma, si sentís hambre y sed de justicia, es evidencia de que Cristo está obrando en vuestro corazón para que lo busquéis, a fin de hacer por vosotros, mediante el don de su Espíritu Santo, las cosas que os es imposible hacer por vosotros mismos. ¿Para qué más necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo según esta cita? Para que haga por nosotros, dice, lo que es imposible hacer por nosotros mismos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros porque no podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué es? Vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 11. Juan 16, versículos 7 y 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué es lo que hace? Convencernos primeramente ¿de qué cosa? De pecado. ¿Y luego de qué? De justicia. ¿Y luego de qué más? De juicio. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. El único que puede ponerle a usted la convicción de que es un pecador. El único que le puede poner a usted aquella tristeza por haber pecado. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. El único que le puede convencer a usted de que hoy sí que yo me pasé con mi esposa la manera como le hablé. Hoy sí que yo me pasé con mi esposo la manera como le hablé.
Hoy sí que yo me pasé con este hermano por la manera en cómo le hablé. El único que puede poner esas convicciones es el Espíritu Santo. Solo Él. Hoy sí que yo de verdad me siento mal con haber visto esto en el teléfono. Me siento mal con haber pensado esto, con haber visto esto. El único que puede poner esas convicciones, esas inquietudes, esos malestares es el Espíritu Santo. Usted no lo puede hacer por usted mismo. Entonces dijo Cristo, yo me voy a ir. Yo me voy a ir, dice, y a ustedes les conviene que me vaya, para que así el Consolador venga a ustedes. Lo voy a enviar, dice. Hermanos, el Consolador aquí es alguien diferente a Cristo. El Consolador no es el mismo Cristo. El Consolador va a representar a Cristo. El Consolador aquí es el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que yo me voy y se lo voy a enviar? Si es el mismo Cristo, ¿cómo es que se va y se envía él solo? No tiene sentido. Él está hablando de alguien más que va a venir. Y ese no es otro que el Espíritu Santo, para convencer de pecado a aquellos que son pecadores y también para convencerlos de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, cuando te hace sentir que eres un pecador, cuando te hace sentir que has de verdad fallado a tu Dios, inmediatamente el Espíritu Santo también te presenta al único que te puede justificar, que te puede perdonar de ese pecado, el cual es Cristo Jesús. El Espíritu Santo convence de pecado y también convence de la justicia que necesitas, la justicia imputada para que Dios te mire como que si nunca hubieras pecado. El Espíritu Santo te guía a la justicia que es Cristo. Su nombre es Jehová, justicia nuestra. Oh, hermanos, pero si tú no quieres nada con eso, si tú no quieres nada con la convicción del pecado, si tú no quieres nada con la convicción de la justicia que Él te puede dar, entonces te convence de qué? Te convence de juicio. Es decir, te hace sentir que vas a enfrentar el tribunal celestial y vas a enfrentar allí al juez de toda la tierra, que serás juzgado. Mire la obra que el Espíritu Santo hace. Por esto necesitamos al Espíritu Santo, porque solo Él puede hacer estas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero también, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé libertad de la ley del pecado. Vea como Pablo lo dice. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se siente usted parecido a Pablo? ¿No se siente usted igual que Pablo? Que usted también no quiere hacer algunas cosas, pero las termina haciendo. Que usted también dijo, hoy voy a vivir rectamente delante de Dios. Pero por allá a las 9 de la mañana, a las 10, ya falló.
Ya hizo lo que no tenía que haber hecho. Ya dijo lo que no tenía que haber dicho. Ya pensó lo que no tenía que haber pensado. Usted quiere hacer lo bueno, pero como que no puede. Hay una ley del pecado que lo tiene allí atrapado. Ahora mire el versículo 22, 23 hasta el 24. Lo que dice Pablo. Después del 20 vamos ahora a leer los versículos 22 hasta el 24. Dice así, de aquí de Romanos 7. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo cuando leo esto digo, wow, este Pablo sí que me representa. Porque efectivamente la lucha contra el pecado no es fácil. No es fácil porque uno se ve expuesto a esto. Tan vulnerable que es uno. Tan débil que fácilmente uno queda atrapado por la ley del pecado. Al punto que uno dice, miserable de mí. Yo no puedo. De verdad no puedo. Solo no puedo. Pero entonces, hermanos, viene una tercera ley que viene en ayuda de Pablo para solucionarle por completo su problema. Y la tercera ley la tenemos en Romanos 8, versículo 2, aquí el siguiente capítulo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos y hermanas, ¿para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para que nos dé libertad de la ley del pecado. Porque cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley del pecado me tiene atrapado. Luego nos dice aquí en el versículo 2, que la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vino para librarlo de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, mis hermanos, Pablo estaba hablando de la ley de Dios, estaba hablando de la ley del pecado, y dijo, no puedo guardar la ley de Dios. Me señala el pecado, y yo siento que la ley del pecado me tiene atrapado. Pero luego, dice Pablo, viene la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo viene para darme libertad de la ley del pecado y de la muerte. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, para que nos dé libertad de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu Santo tiene más poder sobre la ley del pecado. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Necesitamos que esa tercera ley, la ley del Espíritu de vida, venga y nos liberte de la ley del pecado que nos tiene atrapados y que no nos deja disfrutar de la salvación, que no nos deja gozarnos en el Señor, que no nos deja sentir esa paz, que no nos deja, hermanos, ir allí por la vida cristiana contentos. Necesitamos la ley del Espíritu de vida para que nos dé libertad. Es donde la profecía dice así: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas. Hermanos y hermanas,
Solamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer todas nuestras deficiencias de carácter. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer todo lo que tiene que ver con el pecado, las tendencias, tanto hereditarias como cultivadas. El Espíritu Santo las puede eliminar de nosotros. No, dice, es que yo ya lo heredé de mi papá. No, es que esto ya lo traigo en los genes porque así era mi mamá. Bueno, aunque sea heredado, el Espíritu Santo te puede eliminar ese mal de ti. No, que mire que esto yo aquí en Estados Unidos fue que lo agarré. No, que mire esto con el tiempo yo lo he cultivado. Bueno, el Espíritu Santo también te puede eliminar eso de tu vida. El Espíritu Santo, hermanos, dice que ha sido dado como poder divino para vencer las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas. Y de una vez dice aquí que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, que vino aquí a la tierra no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. En otras palabras, está diciendo el Espíritu Santo no es una fuerza. Nunca pienses que el Espíritu Santo es una cosa por ahí. Es una fuerza que tú puedes usar. No, no, no. Tú no puedes usar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí te puede usar a ti. En la medida en que creas que Él no es una fuerza, sino que Él ha venido en la plenitud del poder divino, Él te puede usar. Y Él también dice, podrá purificar tu corazón para que participes también de la naturaleza divina. Porque cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, cuando el Espíritu Santo mora en mi vida, ahí estoy participando de la naturaleza divina, porque Cristo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí, el Padre mora en mí. Cristo dijo, a los que me aman, yo y mi Padre haremos morada con ellos, dijo Cristo. Oh, mis hermanos, así nosotros vemos que necesitamos al Espíritu Santo para todo esto. Pero hay otra razón más por la que necesitamos el poder o refrigerio del Espíritu Santo. Y es la que se encuentra en el Evangelio de Juan 14, versículos 16 al 17. Juan 14, versículo 16 al 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, hermanos, qué hermoso es saber, como decían los griegos, que tenemos un paracleto con nosotros. Porque la palabra aquí, consolador, en el griego es paracleto. Y lo que significa ese término es que tenemos con nosotros a uno que nos defiende, a un abogado. Esta palabra paracleto significa uno que es llamado para estar al lado de. Y era en la connotación de un abogado que venía para ayudar a aquel que estaba siendo enjuiciado. Pues bueno, hermanos, lo que Cristo está diciendo es, ustedes van a tener un consolador que los va a librar de todas sus aflicciones. Lo que está diciendo Jesús es que nunca estaremos solos. Nunca estaremos en este mundo abandonados. El Espíritu Santo estará a nuestro lado para ayudarnos a salir adelante de todo aquello que nos aflige, que nos angustia. Él es el consuelo de nosotros. Él es el paracleto. Él es el que está a la par suya. Yo desde que lo entendí, yo le digo a Él, ayúdame, le digo, para que cuando yo predique, el paracleto esté al lado mío. Yo le digo eso. Te pido que yo no esté solo en el púlpito. Te pido, Leo, que el paracletos esté al lado mío. Es decir, que mi abogado, que mi consuelo, que mi ayudante, que el que me fortalece, que el que me ayuda, esté allí, y es el Espíritu Santo. Yo creo
que el Espíritu Santo está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Y cuando ya está en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina, porque Él es divino. Oh, hermanos, qué hermoso es saber esto, que Él está a nuestro lado para ayudarnos. Mire cómo la mensajera del Señor lo dice: en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Por eso cuando perdemos un ser amado, o cuando alguien pierde un ser amado, esta cita, el deseado de toda la gente, página 623, deberíamos hacerla nuestra. Porque esta cita se adapta a esos momentos de dolor, de tristeza, cuando algo de nosotros ha sido arrancado por la muerte. Qué maravilloso. Yo creo que debemos de leerlo otra vez. Dice: en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombrío y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, ¿qué ocurre? Se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias nos pueden separar de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos. No estamos solos. Oh, hermanos y hermanas, habiendo mostrado hasta aquí las razones por las que necesitamos el refrigerio o poder del Espíritu Santo, cabe preguntarnos: ¿lo hemos recibido? ¿Lo hemos recibido como lluvia temprana? El Espíritu Santo llega a la vida de un creyente en dos fases. En la primera fase, conocida como lluvia temprana, y en la segunda fase, conocida como lluvia tardía. Hermanos y hermanas, ¿hemos recibido el Espíritu Santo en su primera fase? ¿Usted siente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo en su primera fase? Es decir, a manera de lluvia temprana. Es importante saberlo. Si lo hemos recibido, si estamos llenos de Él en su primera fase. Porque solo los que lo experimentan en esa primera fase de lluvia temprana lo van a poder experimentar en su segunda fase de lluvia tardía. Solo los que lo experimentan en su primera fase de lluvia temprana lo experimentarán en la segunda fase de lluvia tardía. Pregúntese en esta hora: ¿está el Espíritu Santo no conmigo, sino en mí? Es decir, ¿está el Espíritu Santo morando en mí? Yo me siento que tengo su presencia, yo me siento que su poder está en mí. Hermanos, si no lo está, hay que orar para que lo esté. Hay que orar para que en su primera fase se derrame ya sobre nosotros. Porque recuerde que solo van a ver al Señor los que lo experimenten en la segunda fase. Pero no lo experimentará en su segunda fase usted si no lo experimenta en su primera. No habrá lluvia tardía para usted si no hay lluvia temprana primero. Y es necesario entonces orar para que el Espíritu Santo sea derramado ya sobre nosotros. La iglesia de San Antonio, sus miembros deben estar llenos del Espíritu Santo. La iglesia de San Antonio, sus mujeres, sus hombres de la iglesia tienen que estar llenos del Espíritu Santo.
para que puedan representarlo dignamente en esta ciudad, para que con valor puedan tocar una puerta y hablar, para que con valor puedan platicar con cualquiera que se encuentre en la calle, para que no le entre aquello de que le hablo o no le hablo, y si me rechaza, no, el que está lleno del Espíritu Santo, ese espontáneamente habla. Necesitamos orar por esto, para que en su primera fase, en su lluvia temprana, venga el Espíritu Santo a nuestra vida, hermanos. Porque mire lo que es el don de profecía. Para nosotros, dice, las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias hasta el fin. Sin embargo, dice, ellas solas no serán suficientes. La gracia divina es necesaria al comienzo, a cada paso de nuestro avance, y solo ella puede completar la obra. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Un poco antes de que Cristo venga, un poco antes de que la gracia se acabe, allí cuando la ley dominical se está imponiendo en el mundo, allí el Espíritu Santo se derramará con poder a manera de lluvia tardía sobre los hijos de Dios. Pero solo se derramará sobre los que hayan recibido previamente ese Espíritu a manera de lluvia temprana. Hermanos y hermanas, es necesario experimentar la segunda fase, pero antes debemos experimentar la primera, porque los que no reciban, dice, ni aprecien la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. De manera que sería bueno que nos preguntemos si desde el día en que nos bautizamos, ese Espíritu Santo está morando con nosotros. Porque el día que nos bautizamos, se invocaron a los tres dignatarios del cielo. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fuimos bautizados en el nombre de esos tres poderes, para que los tres vinieran a hacer morada con nosotros. Y para que los tres, morando en nosotros, nos ayudaran a vivir una nueva vida. Y el Espíritu Santo ha sido comisionado para ayudarnos a tener una vida victoriosa, una vida donde vaya cada uno de nosotros viviendo en santidad y más en santidad. Hermanos, el día que nos bautizamos, comenzó la lluvia temprana en nosotros. Pero debería, desde ese día, el Espíritu Santo estar todavía en nosotros. Pero lamentablemente, algunas veces lo hemos contristado y otras veces lo hemos alejado. De manera que bueno es en esta hora preguntarse, aquella lluvia temprana que comenzó conmigo cuando me bauticé, ¿todavía la estoy disfrutando? ¿Todavía el Espíritu Santo está en mí? ¿O lo he entristecido tanto por mi forma de vivir? ¿Lo he entristecido tanto por mi manera de ser que Él se ha alejado de mí? Oh, hermanos, si ese fuera el caso, todavía estamos a tiempo de pedir para que el Espíritu Santo vuelva a nuestra vida. Porque todavía no se ha dicho en el cielo aquellas palabras: consumado es. El que es sucio siga siendo sucio, y el que es santo siga siendo santo. Todavía no se han dicho esas palabras. Eso quiere decir que todavía hay gracia para nosotros. Y por lo tanto, si nos sentimos vacíos del Espíritu Santo, si nos sentimos que no estamos con su presencia en nuestra vida, hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de pedirle a Él. Hoy es el tiempo de pedirle a Dios. Hoy es el tiempo de pedirle al Padre y al Hijo que envíen el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hermanos, ¿cómo está la vida espiritual suya? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Está seca? ¿O tiene hojas? ¿Cómo está? ¿Tiene hojas? ¿Hay vida? ¿Hay gozo? ¿Hay pasión por Jesús? ¿O se perdió eso? Si se perdió eso,
Hoy es el día de que eso vuelva nuevamente a ser parte de tu vida. Hoy es el día de que tu vida vuelva a tener hojas, vuelva a tener vida, vuelva a tener gozo, el gozo del Espíritu Santo. Hoy es el día. Oh, hermanos y hermanas, hoy es el día de que la lluvia temprana se experimente. Si usted se siente vacío del Espíritu Santo, si usted se siente seco, si usted se siente seco, si usted se siente como un desierto árido, hoy es el día de que pida para que el Espíritu Santo inunde su vida, para que en su primera fase, en su lluvia temprana, usted la disfrute. Ore por eso. Jesús nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13, al respecto, lo siguiente. Lucas 11, 9 al 13. Dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh, wow, hermanos. A veces usamos este texto, pero para pedir trabajo. Usamos estos textos para pedir dinero. A veces usamos estos textos para pedir salud. A veces usamos estos textos para pedir un templo, para pedir cosas. Pero Jesús está usando esta palabra, o está diciendo esta palabra, para pedir ¿qué cosa, hermanos? El Espíritu Santo. Pero fíjese usted, usted pide por trabajo, usted pide por salud, usted pide por dinero, usted pide por bienestar, usted pide por un montón de cosas. Pero ¿cuántas veces pide por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces clama usted por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces yo clamo por esto? El Señor dice, pídanlo, pídanlo, y mi Padre Celestial se lo dará. Es necesario, hermanos, que pidamos todos los días esta dádiva, este don de Dios. Es necesario que desde el día en que nos bautizamos, o desde el día que se bautiza un creyente, es necesario que esté diariamente pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo a manera de lluvia temprana. El don de profecía, vea cómo dice: ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Mire cuánto se menciona aquí. La sierva de Dios pregunta en 2 veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos hambre del Espíritu? ¿Por qué no hablamos del Espíritu? ¿Por qué no lo pedimos? Y yo diría, hermanos, que no lo hacemos porque estamos en el mismo pecado que estaba el Sanedrín judío ante quien compareció Esteban. ¿En qué pecado estaban ellos? Vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 y 52. Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Dice la Escritura: duros de cerviz e incircuncisos de corazón de oídos y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, Esteban le está diciendo
a los líderes del Sanedrín judío, ustedes, les dice, resisten al Espíritu Santo. Mire usted, no eran los gentiles los que resistían al Espíritu Santo, eran los depositarios de la ley de Dios. Eran los líderes religiosos los que resistían al Espíritu Santo. Ellos no podían aceptar que el Espíritu Santo pudiera usar un diácono como Esteban para proclamar la verdad. Y el celo por su organización religiosa no los dejaba reconocer que el Espíritu es soberano y que Él usa a quien Él quiere. ¿Por qué lo hacían? Esteban les dice por 3 razones. Porque son duros de servir, les dice. Son incircuncisos de corazón y son incircuncisos de oídos. ¿Qué significa esto? Que eran orgullosos, que eran incapaces de doblar la cabeza y humillarse. Pensaban, como algunos de los líderes del Israel moderno de hoy, que solo ellos tenían la razón y que solo lo que se hiciera a través de los canales regulares tenía la aprobación de Dios. Oh, hermanos, eran carnales en su corazón y de oídos, es decir, en sus razonamientos y en solo a quien ellos querían escuchar. Eran carnales. ¿Y por qué los acabo de comparar con el Israel moderno, hermanos? ¿Por qué? Porque eso mismo hicieron los líderes del Israel moderno en el año de 1888 y en el año 1901. Ellos también resistieron al Espíritu Santo. Se los pongo acá. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. En otras palabras, la lluvia tardía se pudo haber derramado en 1888. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero fue resistida la luz. ¿Cuál luz? El mensaje de la justicia de Cristo, que Waggoner y Jones, esos pastores, predicaban. El liderazgo de la iglesia se resistió a aceptar ese mensaje de la justificación por la fe. Y entonces, dice la sierva del Señor, el Espíritu Santo, si la hubieran aceptado, pudo haberse derramado entonces. Pero debido a la resistencia que hubo de parte del liderazgo, esa luz que pudiera haber alumbrado la tierra con toda su gloria, como es el poder del Espíritu Santo, se ha mantenido lejos, dice ella. ¿Por qué no se dio? Bueno, sigue diciendo, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhela impartirles. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Orgullo. Orgullo y prejuicio. Esto fue en 1888, pero en 1901, otra vez el Espíritu Santo, dice Elena White, se pudo haber derramado, dice, sobre la iglesia del Israel moderno. Pero se encontró en 1901 con los mismos obstáculos, se los pongo aquí. Dice, cierto mediodía, estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General de 1901. Si los hombres en cargos de confianza hubieran seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho
y el Espíritu Santo no fue impartido. Mis hermanos, una vez más los ministros y delegados de aquel Congreso manifestaban el mismo defecto de carácter que el que manifestaron los de 1888. Sigue diciendo: procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y angustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no se escuchaba ninguna. Sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas, pero la mayoría de los ministros no tenían más conciencia de la santidad de su obra que los niños. En otras palabras, mis hermanos, estaban como el Israel de antaño, resistiéndose al Espíritu Santo. El Israel moderno lo estaba haciendo también. Un texto que mejor define lo que debió haber ocurrido en esos congresos y que debería estar ocurriendo también ahora. Un texto que mejor define eso está aquí en 2 Crónicas 7, versículo 14. 2 Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí se está hablando, hermanos, de humillación. Aquí se está hablando de confesión. Aquí se está hablando de arrepentimiento. Tres cosas que para efectos prácticos de salvación deben avanzar juntas. Es decir, la humillación, la confesión y el arrepentimiento deben avanzar juntas para efectos de salvación. Pero al frente de las tres, si ustedes ven, ¿cuál aparece primero? La humillación. Dice, si se humillare mi pueblo. Hermanos, ¿por qué se pone primero la humillación? Porque allí está la base de todo. Si no hay humillación, la vida eterna no puede comenzar. Jesús dijo bien claro que debemos de ser humildes y sencillos como un niño. Hermanos y hermanas, el carácter de los súbditos del reino es humildad. Aquí nosotros miramos que se habla de que si se humilla el pueblo sobre el cual el nombre es invocado, entonces dice, si oran y buscan el rostro de Dios, se convierten de sus malos caminos, entonces dice, Dios les oye y les perdona sus pecados y sana su tierra. Hermanos y hermanas, ese símbolo que ustedes ven ahí, lo vamos a practicar el otro sábado que viene. El otro sábado vamos a practicar eso, el rito de humildad. Pero no debemos ser humildes solo el día que hacemos la cena del Señor. Debemos ser humildes todo el tiempo. Porque Jesús nuestro Señor es un modelo para nosotros de humildad. Nosotros estamos aquí para reflejar el carácter de Cristo. Y si Cristo fue humilde, nosotros también debemos serlo. Y la humildad debe comenzar ¿en dónde, hermanos? En la casa. En la casa. Allí con el esposo, con la esposa, con los hijos. Allí debe comenzar la humildad. No debe haber orgullo en una esposa, no debe haber orgullo en un esposo ni en los hijos. Debemos reconocer nuestras faltas. Si en la casa somos humildes, también en la iglesia seremos humildes. Y seremos humildes en el trabajo, seremos humildes por todas partes y la gente mirará que el Señor nos ha cambiado. Oh, mis hermanos, los pobres en espíritu, dijo Cristo, son los humildes y con ellos mora el Señor.
¿Pero qué es la humildad? La humildad, hermanos, es agachar la cabeza en el sentido de reconocer cuando nos hemos equivocado. El hombre natural encuentra muy difícil dar ese paso. Y por eso Satanás lo atiza continuamente con esa obsesión de querer mantenerse siempre erguido. El diablo sabe que una vez se efectúe la humillación en nosotros, él habrá perdido la guerra. El diablo sabe, hermanos, que los humildes, Dios los justifica. Satanás sabe que si nosotros andamos en humillación delante de Dios, entonces, hermanos, la justicia de Cristo nos será imputada. Y por eso el enemigo busca que siempre la humildad no sea parte de nuestra vida, sino que siempre la arrogancia, el orgullo, el ser altaneros, el creer que yo lo sé todo, el creer que nadie me tiene que enseñar. Hay veces, hermanos, que es mejor callar y escuchar que nos digan, porque algo de lo que nos digan vamos a aprender. El don de profecía dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La justicia de Cristo tiene la finalidad, hermanos, de prepararnos para la lluvia tardía, permitiendo que la obra de Dios abata en el polvo nuestra gloria. Hay mucha gloria en nosotros. Hay mucha gloria humana en nosotros, hermanos. Y eso nos ha estado llevando a la altivez. Y de seguir ese camino, la lluvia tardía no caerá sobre nosotros, porque esa lluvia, hermanos, solo la recibe el humilde. Solo el humilde recibe la lluvia tardía. Miren esta cita. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Note, mansedumbre, humildad de mente, la produce el Espíritu Santo, pero la produce sobre aquel que es consciente que depende de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Y ve esta otra cita. Vi que nadie va a participar del refrigerio a menos que venza todas las tentaciones y triunfe contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Primeros Escritos, página 71. ¿Queremos la lluvia tardía? ¿Queremos que el Espíritu Santo sea derramado? Bueno, aquí está. No va a ser derramado, dice, si no vencemos las tentaciones, triunfar sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Necesitamos vencer todo eso. ¿Y podemos o no podemos vencer? Claro que sí, porque en Cristo somos más que vencedores. Y todo se puede en Cristo que nos fortalece. No diga usted que no puede, porque entonces usted no cree en el poder de Dios. Porque si usted cree en el poder de Dios, usted debe decir, con la ayuda de Dios, lo voy a lograr. Hermanos, yo creo que es oportuno que terminemos este mensaje leyendo las palabras de Zacarías 10:1. Vamos a buscarlo. Zacarías 10:1. Dice la Escritura, pedid a Jehová. ¿Qué cosa? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Y qué va a hacer Jehová?
hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pero sí la pides. Pero sí oras por ello. Si pides la lluvia tardía, el Señor dice va a ser para ti relámpagos y te va a traer esa lluvia y entonces vas a dar hierba verde en tu vida. Hermanos y hermanas, yo quiero ir para atrás para decirles que lean esta cita, porque aquí fue donde yo me inspiré para el título de mi sermón. Mire lo que dice: no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo ¿hacia dónde? Hacia arriba. Listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. ¿Cuál oración? La oración que dice: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Al buscar así a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Quiero destacar de esta oración la frase que dice: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. ¿Por qué? Porque está en el contexto del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que alumbra toda la tierra con su gloria para dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. En otras palabras, hermanos, hagamos esa oración. Digámosle al Señor: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Orémosle a Dios y digámosle: haz que el Espíritu Santo descienda sobre mí, ya a manera de lluvia temprana, pero también cuando venga a manera de lluvia tardía. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Hay que orar por esto. Zacarías acaba de decir: pidan lluvia, oren por la lluvia, y el Señor relámpagos va a hacer y se las va a mandar, y hierba verde va a comenzar a producir en el campo de cada uno. En otras palabras, vida va a venir, prosperidad va a venir espiritual. Ustedes van a ser cristianos fervorosos porque van a estar llenos del Espíritu Santo. Pero pidan, digan: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Oh, hermanos y hermanas, pero para que una vasija se llene, debe estar ¿cómo? Debe estar vacía. Para que una vasija se llene, debe estar vacía. ¿Vacía de qué? ¿Vacía de qué en el caso de nosotros? Vacía del orgullo, vacía del egoísmo, vacía de toda maldad, vacía del pecado. Y cuando esté vacía de todo eso nuestra vasija, entonces la lluvia tardía la va a llenar con el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es mi deseo y oración que pidamos todos, de aquí en adelante, todos los días, que nuestra vasija, el Señor la llene con la lluvia tardía. Pero yo quisiera en este momento, aprovechando que estamos aquí, porque dice la sierva del Señor, que en lugares como estos y en santas convocaciones como estas, es donde el Señor puede derramar su Santo Espíritu sobre sus hijos. De manera que yo quisiera en este momento invitarles a que junto conmigo oremos porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida. ¿Quién quiere venir aquí adelante? ¿Quién quiere venir aquí adelante? Y nos consagramos al Señor y le decimos al Señor: haz que mi vasija sea llena con la lluvia tardía. ¿Quién quiere venir? ¿Hay alguien que quiere dar un paso adelante? ¿Hay alguien que quiera comprometerse con el Señor y rogar por esto? Oh, hermanos y hermanas, a menos que tú no creas en el Espíritu Santo, a menos que tú no creas en el poder del Espíritu Santo, oh hermanos, entonces, desde ya te digo
que con todo lo leído y con todo lo que hay de evidencias, pues sería triste para ti. Pero si tú lo crees, el Espíritu Santo puede venir a tu vida hoy. Así que vamos a pedirlo de rodillas al Señor. Padre Celestial, aquí están nuestras vasijas. En este momento, Señor, las vaciamos del orgullo, del egoísmo y del pecado. En este momento, Padre, disponemos nuestras vasijas para que queden listas, para que tú las llenes con tu Santo Espíritu. Rogamos en esta hora para que el Espíritu Santo venga a nosotros y tome control de nuestra vida y nos llene de gozo, nos llene de poder. Andemos, Señor, aquí en este mundo tan contentos, tan llenos de paz, porque el Espíritu mora con nosotros. Hoy pedimos que a manera de lluvia temprana, el Espíritu Santo ya esté rebosante en nuestra vida, pero clamamos para que cuando llegue esa lluvia tardía, nuestra vasija pueda ser llena todavía más, para ser entonces dignos representantes tuyos y dar el fuerte pregón del tercer ángel. Padre, te pido que bendigas esta iglesia. Te pido que bendigas a los hermanos de la Iglesia del Aire que están en sus casas. Te ruego, Señor, que todos los que estamos ahora clamando por la unción del Espíritu, rogamos, Señor, que sea oída esta oración y el Espíritu venga a nuestra vida. Rogamos, Señor, porque la iglesia de San Antonio, todos los que estamos aquí, estemos tan llenos del Espíritu Santo, que como Esteban, nuestros rostros puedan resplandecer y se mire que allí está la gloria de Dios. Oh Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe todo el tiempo de aquí en adelante como nuestro consolador, como nuestro paracletos, como el que está al lado de nosotros, como el que nos va ayudando a vencer el pecado. Oh Padre, pedimos que a partir de este momento tu Espíritu descienda y se quede en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a cantar el himno 187, Santo Espíritu de Cristo. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya que salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu
presencia ven, oh ven y fórmame. Vamos, hermanos, nuevamente a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Amante Dios y Padre, no solo lo hemos meditado en tu palabra y en el don profético, sino que aún en este himno hemos visto cómo deberíamos pedir por este don tan especial como es el Espíritu Santo. Hoy estamos, Señor, clamándote nuevamente porque esta sea nuestra mayor necesidad y porque busquemos suplirla diariamente. Te rogamos, Señor, que estemos como los recipientes boca arriba, listos para ser llenados. Padre, te rogamos que cuando eso ocurra, también nos uses con poder para hablar a otros de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.